buenos días, 9:28 de este domingo 12 de enero de 2020. Le damos la bienvenida a este Estadio Nacional, que es una transmisión conjunta de todas las plataformas de TVN y Radio Duna, el 89.7. Tendremos hoy dos paneles amplios, diversos, intentando escudriñar sobre la actualidad nacional, las noticias, el análisis, el debate, sin duda. Tendremos también al expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, en una conversación más adelante. Y quiero partir presentando a quien me acompaña hoy, Rodrigo Álvarez. Rodrigo, muy buenos días. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Buen día. Y nuestro primer invitado, que es el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali. Subsecretario, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Muy buenos días, Matías, Rodrigo. ¿Cómo está usted? Gracias por estar acá, subsecretario. Duro aterrizaje en Interior, ¿no? Usted asumió el 1 de enero, lleva 12 días en el cargo y le ha tocado de todo. Partió, de hecho, con hartos actos de violencia, después lo que pasó la semana recién pasada con la prueba de selección universitaria. Tuvimos un viernes nuevamente violento en Plaza Baquedano. Y hay otras cosas que se han ido dando acá en Santiago y también en regiones que han generado, por cierto, mucha inquietud. Mi primera pregunta, subsecretario, tiene que ver con eso, con los últimos actos de violencia, y después conversamos, si quiere usted, de la PSU y de lo que pasó en ese entonces. ¿Se está normalizando esto? Lo decía incluso el viernes uno de los jefes de la zona este de Carabineros, de que le preocupa que esta violencia se esté normalizando. A ver, la tendencia, Rodrigo, ha ido disminuyendo los actos de violencia, pero estamos lejos de una normalidad. Nosotros seguimos muy preocupados de que nuestro primer desafío, nuestro principal desafío, y así me lo dijo el ministro Blumel desde que asumí, y me lo ha dicho permanentemente el presidente Piñera, es recuperar el orden público. Y el orden público es esencial para la convivencia social, Rodrigo. Yo creo que sin orden público no hay convivencia y sin convivencia no hay comunidad. Y la esencia de nuestra sociedad es vivir en comunidades, convivir. Y por lo tanto es esencial que recuperemos el orden público y en eso que haya una sola voz de rechazo hacia la violencia y ojalá de recuperar el orden público. Lo del viernes fue bien complejo en Plaza Baquedano también. Otro viernes difícil, decían muchos, subsecretario. Y hubo algunas cosas que se fueron dando por lo pronto, y quiero preguntarle por este carro de lanzaguas de Carabineros que comenzó a arrojar un líquido amarillo. Mucha gente se quejó de que estaba generando algunas quemaduras, a pesar de que no ha llegado nadie, ningún informe médico respecto a eso. Pero llamó la atención. ¿Qué se sabe de ese líquido amarillo? ¿Cuál es la información que ha entregado Carabineros a Interior? Ahora, en primer lugar, distinguir muy claramente. Yo creo que Plaza Italia se ha transformado en un lugar donde la gente concurre espontáneamente, sobre todo los días viernes. Otra cosa completamente distinta es lo que pasa a 2 cuadras de Plaza Italia. Y a mí me ha tocado presenciarlo. Lo que pasa en Doctor Corbalán con Carabineros de Chile, alrededor de donde está la iglesia de Carabineros y el monumento a los mártires de Carabineros. Ahí hay violencia permanente de ataque hacia Carabineros de Chile. Y por lo tanto, yo creo que hay que distinguir claramente lo que sucede en una manifestación espontánea, manifestantes que quieren mantener una demanda arriba, con la violencia permanente de ataque contra Carabineros. Ahora, sobre el hecho en particular, efectivamente, uno de los carros lanzaguas arrojó un líquido que tenía una coloración distinta. Se pidió información a Carabineros, incluso la Fiscalía envió un equipo a tomar muestras. Lo que hizo la PDI, tomó muestras del carro lanzagua que estaba lanzando ese líquido. Esas muestras están en examinación y además lo que hicimos, Carabineros, de acuerdo con la Fiscalía, fue suspender ese carro mientras se estaba operando. Y ojo que eso tiene consecuencias, porque obviamente la capacidad para contener el orden público sin un carro lanzagua afecta también la capacidad operativa de Carabineros. Pone nuevamente sobre la mesa los elementos disuasivos que utiliza Carabineros. Primero los perdigones, la lacrimógena y ahora el carro lanzagua. Rodrigo, sí, algo muy relevante. Pese a muchos mensajes que se hicieron por redes sociales en ese momento, ninguna persona llegó a centros asistenciales con quemaduras. Lo que puede haber habido es mayor irritación, pero obviamente los gases lacrimógenos producen irritación. Tienen el efecto de disuadir a la gente que está ocupando la violencia para atacar a Carabineros. Y con
con lo que nos quedamos es que no hay una persona que haya sido atendida por quemadura y obviamente el resultado de la investigación va a tener que arrojar qué es lo que sucedió en ese caso, que puede haber sido una falla mecánica, una mala operación, vamos a tener que esperar la investigación. Subsecretario Gali, la descripción que usted hace de los viernes en la tarde es de personas que mantienen o que quieren mantener vigentes las demandas y algún grupo de manifestantes que más bien se tornan en delincuentes, donde atacan, rompen, saquean, impiden el paso, en fin. Pero se hacen dueños de un sector de la capital, por chico que sea. Y muchos testigos hablan de grupos realmente chicos, pequeños, radicalizados. ¿Cómo va a ser tan difícil que un cuerpo de carabineros con años de historia, con 60.000 hombres, con la experiencia que llevamos ya de 2 meses, no se haya diseñado una estrategia distinta que a jugar al ir y venir, al correr y al perseguirse? Una distinta que se les pueda rodear, y tomar, si son pocos, poder identificar, aislarlos. La verdad que seguimos viendo la misma escena. Entonces uno no tiene mucho la idea de cómo puede cambiar esto. A ver, Matías, yo diría que no seguimos viendo la misma escena. El nivel de intensidad ha ido disminuyendo. Ahora, obviamente, ahí lo que hay es personas que se tomaron un espacio público. Y ahí quizás algo relevante que decir. Aquí hay algo quizás paradójico. ¿Ah? Hay un grupo de personas bastante minoritarias que excluyen al resto de la ciudad de la ocupación del espacio público. ¿Qué hacen en la calle, subsecretario? Eso también tiene que ver, Matías, con la convivencia. El espacio público es el lugar donde todos nos encontramos. Usted está con usando, diferencia o lo que sea, pero... Disculpe, pero usted está usando puros argumentos razonables. Que los está escuchando gente razonable. No esas personas. Que usted le dice, oye, por favor, esta es una ciudad donde todos tenemos que circular. Oye, esta es la propiedad pública de todos. Esta es la propiedad privada de familias que les ha costado sus departamentos. Estos son carabineros que también tienen familia y que hay que cuidarlos porque también son seres humanos. Les entra por aquí y les sale por acá. Entonces, con tanto argumento racional, la pregunta es ¿por qué no se les aísla? Porque uno ve videos, muy fake news podrán ser, pero uno ve videos de fórmulas policiales distintas. Infiltrarse, dígame ustedes, se le están infiltrando, rodear, pescar, sacar. Matías, yo creo que es un muy buen ejemplo lo que pasó estos últimos días. ¿Ah? El OS9 de Carabineros en una técnica distinta. Y esto es un problema de innovación continua. ¿Ah? Tenemos que lograr interpretar el fenómeno e intervenir de una manera distinta. Y efectivamente eso es lo que se está haciendo. Y uno ve ahora policías de civil que lograron detectar a personas, una persona que tenía un fusil acá, que resulta no ser de verdad, pero un fusil acá, claro. Y personas que estaban lanzando y preparando bombas Molotov. ¿Qué hizo Carabineros? En vez de detectar, en vez de ir al voleo, detectó a esa persona, la detuvo y fue a control de detención. Y pese a todos los mensajes que uno ve en redes sociales, que lo habían secuestrado a esa persona, pasó a control de detención. El 7º juzgado de garantía, ¿qué fue lo que dijo? Fue muy exigente, pidió los videos, etcétera, pero ¿qué fue lo que dijo la jueza Karen Atala? La detención es correcta y esa persona queda en prisión preventiva. Entonces estamos recurriendo a nuevas técnicas. ¿Cuántas de estas personas que tienen este país de cabeza hace un tiempo, desde el punto de vista del orden público, no desde el punto de vista de las demandas sociales, se encuentran en una detención preventiva o privados de libertad? ¿Cuántas personas hay? El resultado de todos estos trabajos policiales, porque no se ve, no quiero ser injusto, pero lo pregunto, porque de afuera no se ve que estos tipos campean, que son dueños de la ciudad. Y no solo aquí, lo hemos visto en Concepción, Valparaíso, innumerables ciudades. A ver, quizás hay que contar un poquito la evolución. Desde el mes de octubre a la fecha han habido más de 20.000 detenidos. Ahora, nosotros hemos presentado casi 1.000 querellas desde desórdenes públicos, ley de seguridad interior del Estado, etcétera, etcétera. Hay hoy día una 50ena de personas en prisión preventiva producto de esto. Porque ahí quizás hay algo que volver a la esencia. El derecho penal, Matías. ¿De qué se trata el derecho penal? El derecho penal es el último recurso que tiene el Estado para aquellas personas que realizando con violencia se han salido del marco social, se han salido del marco que nosotros definimos como sociedad, que era lo razonable para poder convivir. Aquellas personas que se salen a través de la violencia de ese marco deben ser sancionadas, con la sanción más grave que establece nuestra sociedad, que es la privación de libertad. Pero por eso mismo tenemos que atacar solo a aquellos que se salen del marco a través de la violencia. Y eso es lo que estamos haciendo, apuntando a aquellos que a través de la amenaza, a través de la promoción o la incitación de perjudicar o afectar los derechos de los demás,
están saliéndose del marco social, saliéndose de nuestro marco de convivencia. Subsecretario, el viernes no hubo copamiento preventivo, ¿cierto? A ver, la estrategia... ¿Le gusta esa estrategia a usted? Mira, la estrategia operativa, yo creo que ahí hay que distinguir claramente los niveles. ¿Qué rol nos toca a nosotros como equipo del Ministerio del Interior? Desde el ministro Blumel, el subsecretario, los intendentes y gobernadores, nos toca establecer objetivos y después evaluar sus resultados. A quien le toca redefinir la estrategia operativa son los servicios de ejecución, ¿ah? Y por lo tanto será Carabineros, será la PDI, dependiendo de la función que le toque cumplir. Pero lo que nos toca es evaluar, y un poco lo que conversábamos antes, ¿ah? En una primera instancia puede haber sido una estrategia similar a la que se venía utilizando. Ahora es más selectiva. Encontramos a aquellos que tienen las bombas Molotov, que las están lanzando, los detectamos, se les detiene y ahora tenemos una causa penal que probablemente, si es que la Fiscalía y la Justicia así actúan, va a terminar en una condena para esa persona. Si usted dice las estrategias van cambiando de Carabineros, ¿esta no se va a usar más la de copamiento preventivo? Le pregunto. ¿O esto es variable? Rodrigo, varía mucho, va a depender de las circunstancias de los hechos, porque una cosa es Plaza Italia, otra cosa es lo que pasa en el resto de Santiago, otra cosa es lo que pasa en Valparaíso, en Concepción. Las estrategias operativas, en primer lugar, no se anticipan y en segundo lugar, dependen de las circunstancias de los hechos. ¿Está mejorando o está dando resultados las nuevas políticas de inteligencia? ¿Están identificados, más allá que ustedes tienen que conseguir la detención con pruebas, porque los tribunales exigen pruebas de calidad, entonces no se trata de agarrar para que después lo suelten? ¿Tienen identificados? Naturalmente usted no me va a decir quiénes son, pero ustedes tienen una lista de 100, 200 activistas que están armando los desórdenes. A ver, Matías, yo en primer lugar distinguir claramente, porque esa confusión nos llevó a hechos graves en el pasado. La inteligencia es información útil para la toma de decisiones de las autoridades. Es información útil para la toma de decisiones. Otra cosa completamente son las diligencias investigativas, es decir, aquella información que requiere ser prueba para ser presentada en juicio. Y son además entidades y naturalezas distintas. Obviamente la naturaleza es información que fluye, está siendo analizada y que me es remitida para tomar decisiones. Los fiscales están a cargo de las prácticas de diligencias para que aquellas personas que son detectadas, que cometen delitos, estén las evidencias para poder condenarlos en caso que sean responsables. Pero eso es lo que se va a producir eventualmente, conseguir detenciones que vayan aparejadas de evidencia, ¿no es ¿La cierto? exigencia? Eso para enfrentar un eventual juicio. Mi pregunta es, ¿ustedes tienen en carpeta los nombres de estas personas que están organizando estos desmanes, estos delictuales, más allá de que los vayan a detener o que puedan conseguir pruebas? ¿Están los nombres? ¿Saben quiénes son? ¿Quiénes son los líderes? Mira, la verdad es que esa información, lo lógico es que uno la evalúe, la esté permanentemente analizando y tome decisiones preventivas para evitar que esos hechos ocurran. Pero no hay que anunciarlas, Matías, la verdad. No anunciar, pero yo debo suponer que tienen los nombres, que si usted, que usted tiene una lista, digamos, de las algo que muestra la experiencia pasada es que nuestro sistema de inteligencia tiene debilidades. Y por lo tanto, nos gustaría tener muchísima más información de la que tenemos hoy. Déjeme ir a Pudahuel, subsecretario. Quinta noche de violencia, la noche, y con situaciones bien complejas. Ayer el Partido Socialista además sacó un comunicado diciendo que Carabineros, como en otras comunas del país, el actuar de ellos sigue siendo abusivo y desproporcionado. Y hubo un problema también con el alcalde de esa comuna. ¿Qué está pasando en Pudahuel y cómo se le responde al PS a propósito de este emplazamiento? A ver, yo distinguiría claramente entre la manifestación del Partido Socialista del alcalde de Pudahuel. El Partido Socialista equivoca el foco, claramente. Aquí hay una comisaría de Carabineros que está siendo víctima de ataques permanentes todas las noches por parte de un grupo de personas violentas, que ni siquiera sabemos si que son vecinos de Pudahuel. Nosotros nos tenemos que poner del lado de los vecinos de Pudahuel. Yo creo que los principales perjudicados, si es que esos grupos violentos logran su objetivo, que es que finalmente abandonemos esa comisaría o quizás no haya comisaría en Pudahuel Sur, son esos grupos violentistas que lo que quieren es que no haya protección para los vecinos. El objetivo de la presencia de Carabineros en Pudahuel es la protección de los vecinos. Ahora, ¿cómo reaccionamos frente a estos ataques? Obviamente eso ha ido evolucionando y tenemos que conversarlo con el alcalde. Ayer se reunió
el intendente Felipe Guevara, con el general de zona de Carabineros de la zona metropolitana correspondiente, junto al alcalde, para analizar correctamente la situación, para que los vecinos entiendan cuál es el proceder de Carabineros y por qué ese proceder se hizo así en un primer momento y cómo se va a hacer en lo futuro, ¿para qué? Para que los vecinos no resulten afectados por el actuar, en primer lugar, de los violentistas. Y en segundo lugar, por la respuesta que dé Carabineros a esa violencia. Yo creo que aquí hay que ponerse muy del lado de los vecinos. Los vecinos ven su vida afectada producto de violencia durante las noches, ruidos, disparos, si han habido armas de fuego. Hay un carabinero lesionado con arma de fuego en la comisaría de Pudahuel. ¿Pero no ha sido desproporcionado el uso de bombas lacrimógenas, por ejemplo, por parte de Carabineros? A ver, la reacción en un principio, cuando se ven atacados y por la violencia, es reaccionar tratando de dispersar a los atacantes. Ahora hay una estrategia mucho más acotada, de tal manera de que atacar a los violentistas y tratar de afectar lo menos posible a los vecinos que están alrededor. Si usted viera las imágenes, y a mí me tocó monitorear eso desde el aire, la comisaría de Carabineros está en el medio de Pudahuel Sur y por lo tanto es muy difícil realizar una estrategia operativa que sea lo menos que afecte lo menos posible a la comunidad que vive a su alrededor. Una de las cosas que vimos con mucha fuerza este gobierno cuando entró era plantear la necesidad de modernizar Carabineros. Claro, teníamos en la cabeza los 27.500 millones, no sé qué término utilizar, pero un cambio estructural en el alto mando. Algunos decían limpieza, eso me parece un poco fuerte, pero sacar elementos que habían estado de alguna manera manchados en algunos de los hechos anteriores, una cultura distinta. Pero vino esto y pareció un Carabineros bastante debilitado. Me imagino que siguen con la idea de modernizar Carabineros. Pero, ¿cómo pasamos del dicho al hecho? ¿Qué es lo que es modernizar Carabineros? Y la otra pregunta, ¿vale la pena seguir modernizando un cuerpo que ha perdido tal legitimidad en poco tiempo en vez de formar un cuerpo nuevo eventualmente? A ver, Matías, y mira la encuesta que apareció ayer en los medios. Yo diría que el problema de legitimidad y de confianza en las instituciones es mucho mayor que Carabineros. No, yo lo sé. Tenemos un problema resulta que Carabineros es el que tiene el orden público. Allá voy. Yo creo que la tarea que nos toca a nosotros, específicamente al Ministerio del Interior, es recuperar la confianza de aquellas instituciones que están a cargo del orden público y la seguridad pública. Entonces, ¿y cómo atacamos eso? Bueno, en primer lugar, leyendo las señales que hemos tenido en el último tiempo. Bien lo decías tú. El fraude que se cometió por personal de Carabineros, pero en contra de la propia institución. Si ahí el principal afectado de ese fraude fue el propio Carabinero, en su prestigio, en su valoración pública. Bueno, ahí, ¿qué medidas se tomaron? El acuerdo nacional y después una agenda de probidad y transparencia, pero también mayor control administrativo. La segunda señal, el caso Huracán en el año 2017, que afectó lo que hablábamos antes. La inteligencia, esta confusión entre investigación penal e inteligencia. Y ahí hay un proyecto de ley que mejora el sistema de inteligencia y además nos toca a nosotros establecer los objetivos de inteligencia. La tercera señal, bueno, el caso Catrillanca. ¿Cómo nosotros como Ministerio del Interior tenemos que tener información de la capacidad operativa de Carabineros? ¿Y cómo medimos, cómo evaluamos? Nosotros tenemos que ser capaces de establecer objetivos y medir su resultado. Y por último, lo que ha pasado desde el 18 de octubre a la fecha, donde se ha visto como una falsa dicotomía entre orden público y derechos humanos, cuando en realidad el fin del orden público, que es lo que les decía al principio, el fin del orden público es resguardar los derechos de los ciudadanos. El orden público, a fin de mes viene la PSU nuevamente. Vimos lo que sucedió para atrás. ¿Qué se va a hacer distinto? ¿Cómo se garantiza la seguridad de quienes van a rendir ese examen, subsecretario? Porque si ya está difícil que empiece el año en marzo, algunos creen que va a comenzar en abril, en mayo, en las universidades, con lo que va a significar después en vacaciones de invierno y fin del año 2020, en lo académico, si es que hay alteración de nuevo, ¿va a haber aislación o aislamiento de los lugares de rendición de la prueba, por ejemplo? A ver, nosotros estamos totalmente disponibles y vamos a coordinar con el DEMRE y con el CRUCH todas las medidas que sean necesarias para que esos jóvenes que ya se vieron afectados, Matías, ya se vieron muy afectados producto de la interrupción del proceso de rendición de la prueba de selección universitaria, puedan volver a darla en las condiciones de tranquilidad que es lo que se merecen, lo justo. ¿Cómo hacer eso? Bueno, mejorando las coordinaciones. En su momento, el Consejo de Rectores y el DEMRE tomaron una decisión,
que por prudencia yo creo que ellos consideraron correcta, que era que la administración de la prueba dentro de los colegios, lo reconoce hoy día el rector Vivaldi, dentro de los colegios y el control de acceso a los colegios o las sedes donde se rendía la PSU, no podía haber carabineros y era una responsabilidad de los coordinadores. ¿Va a ser igual ahora fin de mes, 28? Tenemos una reunión el martes para coordinar eso, pero claramente vamos a tomar medidas adicionales preventivas para que ¿Mucho más no exigente, pase. subsecretario? Yo creo que vamos a ser más exigentes, sí. Porque no poco en la semana hablaron incluso de tomar la prueba en algunos recintos militares. Eso está descartado. Veamos cuáles son las mejores medidas para darle tranquilidad a esos alumnos. Pero no lo que van a descarta. poder rendir. No, no lo descarto. Yo creo que no hay que descartar ninguna medida. Veamos qué es lo que resulta de la coordinación que vamos a tener el martes con el DEMRE, con el subsecretario Vargas de Educación Superior, y dependiendo de las medidas que recomiende Carabineros, vamos a tomar las mejores medidas para que la prueba de selección universitaria se pueda rendir con tranquilidad. ¿Usted le va a aconsejar al Consejo de Rectores esto? A ver, nosotros... Porque depende de ellos, ¿no? Este proceso tiene historia. Partimos en agosto del año pasado en una conversación permanente con el DEMRE. Se custodió por parte de Carabineros toda la cadena de custodia de las pruebas. Desde el mes de agosto hay pruebas impresas de facsímiles impresos de la PSU. Y por lo tanto se custodió desde sus lugares de acopio. A veces después del 18 de octubre se cambiaron los lugares de acopio, muchas veces a recintos policiales. Se acompañó en el traslado, por ejemplo, por avión de las pruebas. Y lo que faltó fue el día final. Lo que faltó fue, ¿dónde tuvimos el problema de los desórdenes? Dentro de los colegios. Ahí donde se nos produjo el problema. Incluso está en investigación, pero la filtración de la prueba de historia probablemente se produjo, como lo dice hoy día el rector Vivaldi, dentro de un colegio también. Uno de los colegios que fue incendiado o tomado habría sido la fuente de la filtración. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar las mismas medidas que tomamos y medidas adicionales para evitar cualquier afectación de la prueba. Juan Francisco Gales, subsecretario del Interior, muchas gracias por estar aquí esta mañana en Estado Muchas Nacional. gracias a usted. Esté muy bien. Rodrigo, nosotros volvemos un rato más con el expresidente RN, Carlos Larraín, en otra conversación. Ahora vamos a hacer una pausa y nos instalamos en nuestra mesa de conversación y debate. Nos acompañarán Claudia Pascual, Miguel Crispi, Francisco Undurraga y Jaime Belolio. Espérenos un momento y ya estamos conversando aquí en Estado Nacional.